Saludos a todos, amigos y hermanos. Les saluda un servidor, Ezequiel Hernández, desde aquí, desde Florida. Les quiero dar la bienvenida a mi canal, Brother Hernández. Les envío un abrazo y un saludo. Y quiero invitarte que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal. Trato de poner material de un punto de vista bíblico, informativo, blogs como cristiano, como creyente, de mi vida personal, de mi vida eh, actualmente en el 2021, que ha sido un año bastante loco, bastante difícil para todos con esto del COVID-19 y tantas cosas más que nos pasan, pero este canal es para darle la gloria a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi deseo en mi vida personal, espero que ese sea tu deseo también. En este video les quiero hablar algo breve, algo rapidito, la verdad. He tenido ganas de hablar de este tema, que yo soy bautista, y cómo fue que terminé en las iglesias bautistas. Lo dije en mi testimonio, de hecho tengo un video allí en mi canal donde hablo acerca de mi testimonio, pero quiero hablarles de nuevo, de una manera breve, de una manera rápida, de una manera clara, por qué soy bautista y qué me llevó a mí a ser bautista. Y algunas de las cosas que creemos y mis experiencias personales en la iglesia bautista y también quiero hacer esto para que ustedes sepan quién es la persona que te está trayendo estos videos. Y si tú eres bautista o a lo mejor te preguntas tú en qué creen los bautistas o por qué son un grupo tan peculiar o por qué son así o por qué tienen esta idea, de esta manera puedas tú un poquito entender el por qué nosotros creemos lo que creemos. Tengo ahora recientemente, ya en agosto, estamos en septiembre a punto de entrar a octubre, tengo actualmente ya 11 años que el Señor me salvó. Hace 11 años, cuando yo tenía 24 años de edad, el Señor me salva, nací de nuevo. Fue fuera de la iglesia que el Señor me salva, no fue dentro de una iglesia, fue fuera de la iglesia, el Señor me salva en mi casa. Un amigo mío me compartió el Evangelio y a través de los meses que él me comparte el Evangelio llega un punto que el Señor eh, trae todo esto a mi atención, el mensaje del Evangelio, mi situación personal y el Señor me salva de una manera personal, Él me salva a mí. En el momento oportuno, como les digo, Él trae a mi mente, trae a mi recuerdo, trae a mi memoria todos estos versículos bíblicos y el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que es por gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí cuando yo nazco de nuevo en el mes de agosto. Estamos hablando hace 11 años a la fecha. Entonces tengo 11 años de ser salvo. En esos 11 años, desde que el Señor me salvó, he visto algunas cosas. 11 años no es mucho, pero tampoco es poquito. Entonces he tenido ya mis decepciones, obviamente, mis situaciones difíciles en lo personal, enfermedades, pérdidas familiares, pérdidas de amigos, fuera y dentro de la congregación. eh, y simplemente quiero compartir esto eh, para que tú, si escuchas de las iglesias bautistas o no sabes exactamente qué creen los bautistas, o si eres un hermano bautista, pues quiero decirte que no estás solo, que hay muchos hermanos que somos bautistas, que somos más que nada bíblicos. Y bueno, esto espero que te sirva de ánimo y te sirva si es que de algo te puede servir, por supuesto que te sirva para que te sientas animado o animada, perdón. Pero bueno, entonces mi historia comienza hace 11 años, el Señor me salva. Me empecé a congregar yo en las iglesias apostólicas y proféticas aquí en la ciudad de Jacksonville, Florida. Yo soy de Florida, nací en Florida, de padres mexicanos, mis papás son de Jalisco. Eh, Mi familia, toda mi familia, mis tíos, en este caso nosotros, la segunda generación que hemos nacido aquí en Estados Unidos, mis primos, mis hermanos y yo, en la mayoría todos hemos nacido acá y nosotros prácticamente somos la segunda generación de mexicanos americanos que hemos nacido aquí y que seguimos obviamente siendo mexicanos, nada más que por supuesto una trascendencia y toda la vida aquí en el estado de Florida, en su mayoría todos hemos nacido aquí, mis primos y yo y mis hermanos también.
Cuando el Señor me salva, eh, yo ya tenía 24 años, crecí todos esos años sin el Señor. Sí, visité una iglesia o dos, por allí me invitaban o mis papás fueron a un evento a la iglesia, lo que yo recuerdo en alguna iglesia, no recuerdo exactamente cuáles, pero sé que de vez en cuando íbamos a un evento, pero no había nacido de nuevo, esa era la realidad. Entonces el Señor me salva cuando yo tenía 24 años de edad y me congregué en las iglesias apostólicas y proféticas por 3 años. Duré ahí por 3 años. Eh, Esta es la iglesia de Jacksonville, Florida, una iglesia bastante grande que son de la línea apostólica y profética, donde Guillermo Maldonado, por supuesto, es el mayor promotor de este movimiento. Él tiene su congregación allá por Miami. Nunca lo conocí en persona, pero sé que el apóstol donde yo me congregaba, que obviamente sé que no hay apóstoles, y hoy sé eso, pero en aquel tiempo en mi ignorancia, pues nosotros creíamos en apóstoles y ese señor de origen hondureño, pues él fue el que estaba prácticamente en conexión con Guillermo Maldonado, el pastor de este apóstol, que es otro apóstol también, así sé cómo se manejan ellos. Otro apóstol estaba conectado directamente con Guillermo Maldonado. Entonces, Guillermo Maldonado tenía un discípulo apóstol que está allá en Honduras y este apóstol se viene para Florida y es el apóstol donde yo me congregaba, una iglesia bastante grande. Está allí en Jacksonville, es la congregación hispana más grande de Jacksonville. Y yo me quedé por 3 años hasta que me puse a escudriñar más las escrituras de un punto de vista más bíblico, algunas doctrinas, algunas enseñanzas que se enseñan en la iglesia apostólica no cuadran con las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los verdaderos apóstoles. Y eso el Señor lo usa para que yo abra los ojos y Él me saca de este lugar. Eh, es una historia larga, pero el Señor usa estos medios, la escritura me saca de este lugar. Y un compañero de trabajo que se llama Edward, es un hermano americano, ex compañero de trabajo bautista. Él me invita a su congregación, a una congregación bautista. Yo no sabía que era bautista, pero él me invita a su congregación bautista allá en Jacksonville también. Y fue allí cuando yo conocí las iglesias bautistas. Antes de ir a la iglesia bautista, déjenme decirles que cuando me sacan, porque realmente me sacaron de la iglesia apostólica y profética, les aseguro que no hice nada malo, aunque eso es lo que todos dicen, pero esa es la realidad. Yo visité algunas congregaciones que eran pentecostales y asambleas de Dios. Entonces, en algunas de estas iglesias tenían una doctrina similar a las iglesias apostólicas, por lo que yo pude ver. Estuve allí como por unos días, no visité mucho tiempo y miraba cosas un poquito más extremas que en la iglesia apostólica, en la iglesia Asambleas de Dios. Algunas de las cosas que en lo personal me sorprendieron fue a la hora del servicio, cómo se descontrolaban bastante y aventaban las sillas, corrían alrededor, hacían cosas muy extrañas y a mí eso no me pareció bíblico. De hecho, no encontré fundamento en las escrituras para tal acción. Y simplemente me retiré, duré 2 días ahí con ellos, visité, simplemente fue visitar. Después nos congregamos o visitamos otra congregación parecida, donde también se conocieron casi igual, donde te profetizan, donde viene una profetisa y viene y te da profecías. Empiezan a decir, Dios me dijo que te dijera, o Dios me habló y me dijo que tú eras esto, que tú lo otro, más o menos en esa área. Un poquito diferente a la otra congregación, donde aventaban las sillas, donde estaba un descontrol completo, donde el predicador, en este caso el pastor, corría alrededor del templo. eh, algo muy extraño, no quiero entrar mucho en detalles, pero no encontré yo evidencia que los apóstoles de nuestro Señor ni nuestro Señor se hayan conducido de esa manera en las escrituras. Entonces, el Señor, a través de las escrituras, me convence que no era el lugar indicado que quería que me quedara. Entonces,
cuando me sacan de la iglesia apostólica y profética, visité estas congregaciones brevemente por 2, 3 días. Después, este amigo, el hermano Edward, que es un diácono de la congregación allá, los visito de vez en cuando. Él me comparte el evangelio, yo ya era salvo, yo le dije a él que yo era salvo y él me invita a su congregación. Entonces fue aquí donde empieza realmente mi historia en la iglesia bautista. Y de eso se trata este video. Este video se trata de mi experiencia en la iglesia bautista, por qué soy bautista. Hasta la fecha ya son 7 años de que soy bautista. Y simplemente es mi historia, lo que yo he vivido, lo que yo he visto. eh, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en este video. Porque eso es lo que quiero proyectar. Quiero proyectarles la verdad, mi experiencia personal, para la gloria de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el amigo Edward me invita a la congregación bautista, un hermano americano. Yo hablo inglés, nacimos acá. Um, Después de visitar la congregación bautista, lo primerito que me sorprendió en lo personal cuando visité la congregación fue eh, el hecho de que usaban himnarios. Usaban himnarios y un teclado. No música moderna, no música moderna que estaba acostumbrado a oír, como, como Jesús Herán Romero, digo por mencionar algunos nombres, Marcos Witt, Marcos Barrientos, Tercer Cielo, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue una de las primeras impresiones cuando nosotros visitamos la congregación bautista. Esto fue inmediatamente para mí una sorpresa. Dije, aquí no usa nada de esto. Qué extraño. De hecho, tengo el himnario que le pedí al pastor si me lo podía quedar, si me podía regalar uno. Y himnario bautista lo tengo de hace ya 10 años. Este himnario me lo regalaron, se lo pedí, son los que usamos en la congregación y, y me lo regaló. Y este definitivamente es un himnario bautista en inglés, obviamente, como ustedes pueden ver. Entonces así es como se mira este himnario bautista. Um, y, y nada, pues eso fue una de mis impresiones inmediatas. Himnos, música cristocéntrica, música centrada en la alabanza al Señor, himnos y un teclado. Eso es todo. No un teclado electrónico, sino un teclado de los viejitos. No tengo una foto aquí para enseñarles, pero son teclados viejitos de esos de color madera. Y todo de una manera ordenada, de una manera bíblica, de una manera limpia, de una manera sana, nada fuera de lugar en esta área. Entonces, esto fue una de las primeras cosas que en lo personal a mí me impresionó. Otra de las cosas que me impresionó, que yo veía que es bíblico, aparte de los himnos, fue la predicación de la palabra. La predicación de la palabra, una exégesis, una exposición bíblica de las escrituras sana. No versículos fuera de contexto, no, no predicando el consejo de Dios como debe de ser, en el contexto que debe de ser, el contexto histórico, el contexto bíblico del predicador, en este caso el pastor de la congregación ahí, de ahí de la congregación donde yo me congregaba, y las congregaciones, en este caso bautistas, a las que yo me congregué, en las que empecé a ir de hecho, son iglesias bautistas fundamentales independientes. Entonces, sé que es un nombre un poquito largo, pero lo que quiere decir esto es, son bautistas fundamentales, o sea, que creen en las enseñanzas fundamentales de las escrituras, todo lo que es bíblico, eso enseñan, tales cosas como no hay pastoras. Sé que eso en muchas congregaciones no bautistas abrazan esto. No pastoras, no música contemporánea, salvación por la obra redentora de Cristo, salvación por gracia,
el sacerdocio del creyente, eh, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También creemos en las misiones, o en este caso ir y compartir el Evangelio, la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura, Mateo 28 y Marcos 16. También se enseña en estas congregaciones bautistas, se enseña lo que vendría siendo el bautismo en agua para los creyentes, solo aquellos que hagan una confesión pública de su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y también entre estas cosas, otra de las cosas que se enseñan aquí es que ya no hay apóstoles. Los apóstoles modernos son falsos maestros, son lobos vestidos de oveja. Sé que es algo controversial y algo fuerte, pero eso es la realidad. No hay profetas modernos, no hay apóstoles modernos. Los dones espirituales de lo que mucha gente habla hasta la fecha, don de sanidad, don de revelación, el don de profecía, todo esto, nosotros creemos que esto ya cesó con el apóstol Juan. El apóstol Juan se cierra toda la revelación dada al hombre de parte de Dios. Ahora tenemos la voluntad de Dios completa en las escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y aparte de esto, tampoco no metemos luces ni algunos instrumentos que se usan en la música mundana. Am, y aparte de esto, hay otras cosas más como les dije, no apóstoles, no profetas modernos, eso ya terminó. Creemos en la sanidad, sí, creemos en la sanidad. Cuando nosotros le pedimos al Señor, a quien el Señor quiere sanar, Él sana, y el que Él no quiere sanar, Él no sana. El enfoque más que nada es en la salvación del alma de la persona, pero no tanto en la sanidad. Sí oramos para que el Señor sane a los hermanos. Hemos tenido casos donde el Señor ha sanado a los hermanos, algunos, y a otros no. Otros han partido con el Señor y otros el Señor ha hecho el milagro y los ha sanado. Pero no le damos, y no, al menos en lo que he visto yo en lo personal y he experimentado en lo personal en las iglesias bautistas, no se le da un orden desmedido como en las iglesias, otras iglesias donde hacen cruzadas de milagros, donde hacen todas estas cosas que realmente no son bíblicas. Los apóstoles, cuando iban sanando, era el Señor el que iba sanando, pero no son enviados ellos a hacer cruzadas de milagros, ellos fueron enviados a predicar el Evangelio, y por supuesto, en algunos lados el Señor sanaba, pero en muchos lugares no se registra que el Señor sanó. Específicamente ya más adelante, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay pocos milagros, y ya para el final de la vida de los apóstoles, de hecho, ya no se registran muchos casos, de hecho poquitos casos que haya habido sanidades. De hecho, los apóstoles sufrieron persecución, enfermedades, los apedrearon, los azotaron. ¿Cuántas cosas no sufrieron? Ya al final, cuando lo miramos en la evidencia bíblica, realmente la sanidad o los milagros terminan y ya se enfocaba más a la edificación de los creyentes, a la predicación del Evangelio y obviamente más que nada a darle consejo de Dios a los que creían en el Señor Jesucristo. Fue lo que los apóstoles hicieron al final de sus vidas. No cruzadas como ahorita mucha gente hace en otras iglesias. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que se cree y se enseña en las iglesias bautistas. En las iglesias bautistas no van a ver nada de esto. Siempre una manera ordenada, una manera respetable hacia el Señor. eh, Siempre son muy respetuosos, reverencia completa al Señor. En cuestión de las hermanas, como dije, no se les permite ser pastoras, porque eso no es bíblico. Tampoco profetizas, tampoco apóstoles o mujeres apóstolas, como en muchos lugares se mueve esta tendencia. Entonces, durante el tiempo, hasta la fecha que yo he estado en la iglesia bautista, lo que yo he visto siempre
Bíblicamente enseñan bien. Doctrinalmente enseñan bien. Salvación por gracia, no por obras. Salvación por medio de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O el que creyera en el Señor Jesucristo será salvo. Salvación por medio de Jesucristo, más nada más. Ese es el Evangelio. Eso es lo que creemos, eso es mi experiencia. En los últimos 7 años he visitado diferentes congregaciones bautistas. Por cuestión de mi trabajo me he tenido que cambiar de un lado a otro por cuestión de mi carrera. eh, y me he percatado que en las iglesias bautistas fundamentales independientes es la misma línea de creencia. No abrazan las enseñanzas populares o los movimientos populares que hay ahorita en muchos o en muchas iglesias de habla hispana. Hasta la fecha no he mirado cosas controversiales dentro de las congregaciones locales donde me he congregado. Desafortunadamente he escuchado historias, no, no sé si serán ciertas o no, pero que hay contienda, hay chisme, hay envidia, en muchas congregaciones hay divisiones, pero mi fe hasta ahorita, los 7 años que he estado en la iglesia bautista, estas iglesias bíblicas, que de hecho mucha gente no va, son muy pequeñitas las congregaciones. A mí me ha tocado estar en congregaciones grandes cuando estaban las iglesias apostólicas, donde estamos hablando de 3.000 personas, 2.000, 3.000 personas, 1.000 personas. eh, pero en estas congregaciones se maneja un evangelio, lo sé porque yo estuve allí, un evangelio superficial, un evangelio no bíblico, enseñanzas y doctrinas no bíblicas, versículos sacados fuera de contexto, entre otras cosas más. Pero en las iglesias bautistas no es así. Ha sido mi experiencia personal hasta la fecha. Esto es más que la pura verdad. Y se usa la versión. Sé que hay un poquito de diferencia en algunos, pero esto es lo que me ha tocado, lo que me ha tocado ver y lo que yo he vivido en este tiempo. Las únicas versiones que se usan en inglés, lógicamente, en inglés y en español, porque hablamos los dos idiomas, pero en inglés se usa más la King James Version. Las iglesias fundamentales independientes, bautistas fundamentales independientes, usan únicamente la King James Version. En otras iglesias bautistas empiezan a usar otras versiones, pero al menos en las iglesias bautistas fundamentales independientes no van a hacer esto. Usan la King James Version solamente, King James Version only le llaman, y en las de habla hispana solamente la Reina Valera. La Reina Valera versión 1960. De hecho, yo tengo aquí mi Biblia. Se las voy a enseñar rápido. Es una Biblia bilingüe que compré ya hace un tiempecito. Y yo tengo la versión um, eh, inglés-español, Reina Valera 60 y la King James Version. Entonces esta es bilingüe. Um, pero tengo otras ahí más viejitas que ya tengo de años. Esta la acabo de comprar no hace mucho. Y la compré porque, pues, por el evangelismo. ah, Reina Valera 60 y King James Version. Es una Biblia bilingüe. Y la uso porque, pues, cuando salgo a evangelizar, obviamente salimos a evangelizar a todas las personas, hermanos americanos, amigos americanos y amigos hispanos. Aquí Florida es uno de los estados con más población hispana. Me parece que es el tercero. Creo que es California, Texas y Florida, creo. Entonces aquí en Florida hay mucha gente hispana. Mm, Pero bueno, volviendo al tema, eh, King James Version, la King James Version se maneja en la Iglesia Bautista Americana y la Reina Valera, obviamente en la Iglesia Hispana. Entonces, como les digo, bíblicamente hasta ahorita puedo decirles que están en línea con las doctrinas de los apóstoles, con las enseñanzas de los apóstoles, salvación por gracia, prediquen el Evangelio a toda criatura, fue el mandato de nuestro Señor. Eh, el bautismo para el creyente solamente, para el que tiene la edad suficiente para hacer una profesión de fe en el Señor Jesucristo.
no para niños, eso no se practica acá. Eh, Hay niños que tienen cierta edad que ya pueden poner su fe en el Señor Jesús para ser salvos. Obviamente hay una edad para eso. Hay niños que ya están grandecitos, que ya entienden, tienen el entendimiento de lo que es el pecado, de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por pecadores y la necesidad de la salvación. Entonces a estos niños, en mi experiencia personal, se les habla del Evangelio y cuando tienen la edad suficiente, entonces se les da el Evangelio como cualquier otra persona, por supuesto, y muchos de estos muchachitos, yo diría casi la mayoría, terminan naciendo de nuevo por testimonio de un papá o de un hermano o de una hermana en los estudios bíblicos, y algunos de ellos hasta se bautizan también porque tienen la edad suficiente para decir públicamente que Jesucristo es su Señor. Entonces hacemos esto, como les digo, hacemos evangelismo, practicamos el evangelismo, este, himnos, himnarios, respeto al Señor, respeto en el templo del Señor cuando nos reunimos todos, respeto a la hora de orar, no hacemos cosas extrañas, lo que miramos a los apóstoles, lo que el Espíritu Santo nos dejó plasmado en las páginas de la Biblia, la palabra de Dios, eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros enseñamos. Eh, Esa ha sido mi experiencia, como les digo, los últimos 7 años como bautista. Eh, Sé que hay muchas congregaciones, sé que hay diferentes movimientos, lo sé, no lo ignoro. Eh, He estudiado algunos de estos grupos, algunos de estos movimientos y un poco sé lo que creen, sus inicios, dónde comienzan, quiénes fueron los que iniciaron este movimiento. Y déjenme decirles, en mi opinión personal, en mi estudio, tanto bíblico como histórico, las iglesias bautistas son las iglesias no digo que hay una iglesia perfecta, realmente no la hay, pero son los que se mantienen más en línea conforme a las enseñanzas de los apóstoles que fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo y quienes antes de partir con el Señor nos dejaron plasmada las enseñanzas, las palabras de nuestro Señor y lo que el Espíritu Santo les dio a ellos que enseñaran mientras estaban con vida en las páginas de la Biblia. Y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros abrazamos y enseñamos. Así es que si no es bíblico y si los apóstoles no lo enseñaron guiados por el Espíritu Santo, no lo vamos a enseñar. Esa es mi experiencia hasta la fecha. No lo van a enseñar. Ha habido uno que otro, yo he escuchado de hecho aquí en Estados Unidos, hermanos pastores americanos y algunos hermanos pastores hispanos que han dejado eh, las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y se han apartado de las congregaciones bautistas para seguir doctrinas y enseñanzas que ellos después abrazan en otros movimientos o en otros grupos o alguien les trajo algo diferente y se fueron con eso. Entonces sí hemos visto algunos pastores, algunos hermanos que sí han optado por tomar enseñanzas diferentes, enseñanzas extrabíblicas o ideas extrabíblicas y ya después no puede estar entre los hermanos enseñando cosas que no son bíblicas. Entonces sí, algunos optan por salirse y han salido varios por diferentes razones. Al final de cuentas es ellos y el Señor, pero definitivamente eso es lo que nosotros creemos en las iglesias bautistas. Este ha sido mi experiencia personal. Entre una de las cosas más controversiales que mucha gente, al menos cuando yo he tenido mis pláticas con diferentes personas como bautista, sé que hay algunos hermanos hispanos que creen que la salvación se pierde. Nosotros creemos que la salvación no se pierde, que la salvación es un regalo de Dios, es un regalo de Él para aquel que se arrepintió de todo corazón y le pidió a Jesucristo que lo salvara. Esa persona es salva eh, por la eternidad. Muchos de los que yo he platicado creen que sí la salvación se puede perder y eso es por algunos versículos mal interpretados,
pero realmente la salvación no se pierde. La salvación no se puede perder. Ahora, lo que muchos malentienden y no entienden es que muchos piensan que el hecho de que tú eres salvo por gracia, un regalo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, muchos toman esto como licencia de pecar o voy a hacer lo que yo quiera como quiera soy salvo y no me voy a perder. Aunque sí es cierto que somos salvos por gracia y el creyente que es salvo tiene la seguridad de la salvación en Cristo, eso no le da derecho al creyente, al verdadero hijo o hija de Dios, de hacer lo que quiera y pecar a derecha y izquierda. Por supuesto que no. Hay ejemplos bíblicos donde vemos consecuencias a algunos hermanos que pecaron voluntariamente y también vemos ejemplos donde algunos estaban pecando y el Señor mismo los disciplina y les dice arrepiéntanse, ya no hagan eso. Entonces, no dejan de ser hijos de Dios. Si es algo triste cuando un hijo de Dios peca, algunos sin querer, otros porque han endurecido su corazón por alguna razón. Pero el creyente, el verdadero hijo de Dios, no debe pecar voluntariamente. Y si pecó o si cayó en pecado, debe de ponerse a cuentas con el Señor. Pero, volviendo al punto, estos son uno de los puntos más controversiales eh, con algunos con los que yo he hablado cuando voy a evangelizar. Cuando les digo que soy bautista, algunos me dicen, tú eres de los que dicen, salvo siempre salvo. Y no es que yo diga, pero es que el Señor en las Escrituras nos deja bien claro que la salvación es eterna. El que es salvo tiene vida eterna. No es vida temporal, es una vida eterna. Por supuesto, no debes tomar la libertad ni la gracia de Dios para hacer lo que tú quieras. Eso es un error. Si alguien tiene esa mentalidad, a lo mejor no es salvo, a lo mejor no ha nacido de nuevo, no ha entendido lo que el Señor quiere que el hijo de él haga realmente. Entonces puede ser por una de dos razones, o no es salvo verdaderamente, o no ha entendido o no le han explicado bien lo que el Señor demanda de él como su hijo o su hija. Pero bueno, esto es parte de lo que nosotros creemos como bautistas. Esta ha sido mi experiencia hasta la fecha en sí, ya son 7 años desde que el Señor me salva. Bueno, desde que el Señor me trae a las iglesias bautistas. 11 años de salvo. Ya 11 años en agosto. Pero sí, definitivamente mi experiencia personal hasta la fecha, si me estás oyendo, estás viendo este video y te preguntas en qué creen los bautistas, para ponerlo de una manera simple y sencilla, sin entrar obviamente a las escrituras ahorita, es esto. Y esta es mi experiencia. Y si tú no eres bautista, y más que nada, no digo porque somos bautistas, aunque somos bautistas, pero más que nada somos creyentes bíblicos. Somos creyentes que creemos las escrituras de pasta a pasta. Lo que está aquí escrito es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros sigamos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sigamos también. Eh, y hasta ahorita, como les digo, esa es mi experiencia personal. Eh, y si, como digo, si no te congregas en una congregación bautista, más que nada, analiza la congregación donde tú estás y analiza que sean bíblicos. Ahora, como bautistas, nosotros somos bíblicos. No necesariamente quiere decir que porque tenga un rótulo de bautista alguna congregación realmente sea una iglesia bíblica. Lo que nos diferencia a nosotros de los demás grupos es que muchos dicen sí creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada y es la voluntad de Dios para el creyente. Pero muchas de estas congregaciones realmente lo dicen, pero no lo hacen. O dicen sí creemos en la palabra de Dios como la voluntad de Dios, pero después miran sus doctrinas, sus enseñanzas, y ahí ya están yéndose por otro lado, no están siguiendo lo que el Espíritu Santo nos dejó por manos de los apóstoles. Entonces, hay que tener cuidado, porque muchos dicen eso. Nosotros somos bíblicos. Entonces, si son bíblicos, ¿por qué tienen doctrinas que no son bíblicas? ¿O por qué tienen enseñanzas que los apóstoles nunca enseñaron o nunca mandaron ellos guiados por el Espíritu Santo? Eso es lo interesante. Muchos hacen esta afirmación, no, nosotros somos bíblicos, pero tienen pastoras, cuando no hay tal ejemplo. No hay un solo ejemplo de requisitos para pastoras
en las escrituras, o para mujeres apóstoles. No hay una sola mujer apóstol en las escrituras. No miramos, por ejemplo, tampoco a mujeres profetizándole a los hombres o haciéndole profecía a los hombres. Y esto no se trata de machismo, porque muchos acusan a los bautistas o a los que no quieren creer en esto, porque ya me han acusado a mí de esto algunas personas de machista. No somos machistas, somos bíblicos. El hecho de que una persona no quiera hacerle caso a Dios y tiene su propia revelación, supuestamente, pues eso es entre él y Dios. Pero nosotros vamos a hacerle caso al Señor y lo que los apóstoles nos dejaron claro, guiados por el Espíritu Santo. El ejemplo, la enseñanza. Entonces, como digo, muchos dicen somos bíblicos, pero cuando analizas su doctrina y su práctica, a la hora de prácticamente su práctica, entonces ya te das cuenta que no es así. Si dicen que son bíblicos o dicen que sí siguen la palabra de Dios, pero te das cuenta que no es así. Entonces, en mi experiencia personal, hasta ahorita, en la iglesia bautista, sí somos bíblicos. No estoy diciendo que somos perfectos, pero al menos en cuestiones de doctrinas y enseñanzas en esa área están rectos. Si de repente empieza a ver algún hermano o alguien que empiece o quiere introducir doctrinas que no son bíblicas o quiere empezar a desviar a los hermanos, entonces es ahí cuando las personas que están en esa facultad de tomar cartas en el asunto hablan con el hermano, y si es una persona que empieza a traer doctrinas extrañas y quiere dividir a la congregación y traer doctrinas no bíblicas a nuestra congregación local, entonces se habla con el hermano para que el hermano tenga una idea más centrada bíblica. Y si obviamente no quiere entender y quiere seguir con sus enseñanzas que no son bíblicas, entonces pues ya no puede congregarse con uno. No porque no lo queramos o no porque uno no lo ame, sino porque simplemente no queremos caer en con esta piedra de enseñar doctrinas o enseñanzas que los apóstoles hayan enseñado guiados por el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que no queremos. Pero sí, esta es mi experiencia personal hasta ahorita en las iglesias bautistas. Eh, como les digo, más que nada congréguense en una iglesia verdaderamente bíblica, donde no solamente digan creemos en la palabra de Dios, sino que vivan la palabra de Dios y que realmente se refleje en su congregación, se refleje que esto creen. No basta decir, sí, nosotros creemos la palabra de Dios, pero a la hora de la práctica, a la hora del servicio al Señor, a la hora de la predicación y la exposición de la palabra, es otra cosa. Entonces, no queremos esto. Queremos ser bíblicos. Y nosotros como bautistas somos bíblicos. Entonces, esa es mi experiencia personal, como les digo. Espero que este video tal vez responda unas preguntas de una manera superficial, si lo podemos decir así. No entré en versículos, no di versículos todavía. Simplemente quería hacerlo como parte de mi testimonio, compartir con ustedes mi experiencia hasta ahorita como bautista ya hace 7 años. Espero que esto te sirva y espero que de repente responda algunas de tus inquietudes y preguntas. Y si quieres, no sé, un día platicar con alguien, busca una congregación local bautista que sea bíblica, específicamente que sea una iglesia fundamental, independiente, donde la palabra de Dios sea respetada, eh, y se siga. No nada más que digan sí creemos en la Biblia y hacen lo que quieren, o tienen doctrinas extrañas, doctrinas que los apóstoles nunca enseñaron. Entonces, si puedes encontrar una congregación así, el Señor tiene pueblo en todos lados, eh, te recomiendo que lo hagas. Perdón. Y, y nada, si de repente alguien quiere, no sé, preguntarme algo o de repente quiere hacer una plática o qué sé yo, sobre todo obviamente vayan con el Señor. Pero también aquí estoy yo, su servidor, si el Señor quiere, puedo compartirles algún material de estudio bíblico, algunos libros bautistas, algunos, no que sean bautistas, pero libros sanos, libros con enseñanzas bíblicas, buena enseñanza bíblica, y no sé, tal vez para charlar.
Así es que si quieren de repente platicar o algo, como les digo, con mucho gusto, tienen las puertas abiertas. Espero que este video, pues más que nada, responda brevemente tus preguntas de un servidor, de uno que el Señor salvó hace 11 años ya, 7 años soy bautista. Lo que menos queremos, por supuesto, lo que yo menos quiero es contienda. No estoy en contra de nadie. En lo personal no es así. Pero bíblicamente pues tenemos que seguir lo que el Señor nos ha dejado. Y pues si esto significa, por supuesto, hablar algunas verdades, pues no somos tanto nosotros, ese Señor a través de su palabra que nos confronta a todos, bautistas y no bautistas. Y tenemos que hacer un autoexamen. Yo no soy pastor, por supuesto, simplemente me congrego y sirvo a mi congregación local en lo que yo puedo. Tengo niños chiquitos y tengo muchas cosas que hacer, entonces mi limitación es bastante en cuestión de lo que yo puedo hacer y los compromisos. Pero la palabra de Dios nos confronta a todos nosotros y al final del día tenemos que hacer un autoanálisis. Seas que seas pastor o no seas pastor, seas un maestro bíblico o simplemente un creyente que se congrega como yo en una congregación, tenemos que hacer un autoanálisis. Como dice el pastor donde me congrego actualmente, el pastor Jeffrey, de ahí de la congregación bautista donde me congrego, tenemos que volver a las escrituras. Tiene que haber realmente un avivamiento, como dice él, pero un avivamiento de volver a la palabra de Dios y a las doctrinas que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ese debe de ser el avivamiento, no un avivamiento o un pseudo avivamiento como llaman por ahí, que nada más involucra correr y hacer ruido y hacer cosas que no realmente no tienen valor espiritual, sino verdaderamente la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos, eh, donde podemos, creo yo, verdaderamente ver que el Señor Jesucristo pronto regresará. Eso como bautistas lo creemos. Hay muchos que a lo mejor no creen en esto, pero definitivamente el Señor está a la puerta. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer para nuestro Señor Jesucristo en esta vida todavía. Entonces, si el Señor quiere haré otro video después. Nada más quiero hacer esto breve, aunque ya me tardé un poco. Pero quiero hacer esto breve. Si alguien quiere hablar o platicar conmigo o poner un comentario, son más que bienvenidos. Si el Señor quiere, pues nos miraremos en el próximo video. Que el Señor los guarde, que el Señor los cuide. Y recuerden que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Hasta luego, que Dios los bendiga. Un abrazo, un saludo de su servidor, Brother Hernández. Hasta luego. Chao.